Bueno, todo el asunto del Gran Cañón son plátanos. Hay áreas del Gran Cañón que no se pueden explorar. No puedes ir, no puedes sobrevolar. Bien. Y no puedes volar debajo del borde. Sin embargo, cuando vas a esos lugares malos, de repente mientras un avión blanco pasa por debajo del borde, aparecen helicópteros negros. Lo mostré en mi episodio. Muestro los helicópteros negros que aparecen. Como si se notarán. Sí, como si estuvieran protegiendo algo. Algo. No es tan simple como que esta es una zona peligrosa. Porque puedes ir a cualquier zona peligrosa. Vas a la zona turística normal. Es como ten cuidado. La gente cae. Caen 2 personas al año. Si alguien se cayó recientemente. Lo piensas, sí, un influencer. Por supuesto, por supuesto. Pero en el Gran Cañón ha habido historias locas de personas que encontraron estas cavernas egipcias con obras de arte y jeroglíficos egipcios. Y estas historias de artefactos que han sido retirados de allí. Entonces la historia es que aparece, creo, en el Phoenix Gazette. Es el año 1903, más o menos. Why exploran su G.E. King Cave. Why él está cayendo. Está buscando depósitos de oro o lo que sea. Esto es justo antes de que Teddy Roosevelt convirtiera el Gran Cañón en reserva. Era un naturalista. Entonces encuentra que estos pasos son claramente hechos por el hombre. Él sigue los pasos hacia arriba. Y hay una cueva. Y él entra allí. White describe jeroglíficos que parecen egipcios, pero que no lo son del todo. Encuentra una estatua que describe como parecida a la de Buda. No egipcio, no humano, sino algo así como Buda. Willy, todas esas armas, escudos, oro, todo tipo de cosas. Él sigue adelante. Encuentra una ciudad desierta en las cuevas. Todos estos túneles y cavernas van a todas partes. Y está tratando de mapear todo. Él sale. Regresa a la ciudad. Y Quiel reúne un grupo al que vamos a ir a buscar estas cosas otra vez. Y la gente está entusiasmada con eso. Pasan un par de semanas. Todos están reunidos para emprender la expedición. Él nunca aparece. La expedición no llega a ninguna parte. Y eso es realmente lo último que hemos oído hablar de ello. Pero esa zona de Ohio también es conocida como la capital mundial de la arenisca. Y no sé si eso tiene relación con los egipcios. Porque de eso están hechas las pirámides. Hay toneladas de arenisca que son muy específicas de esa región. Pirámides hechas de arenisca, ya me lo imaginaba. Sí. Hay 21. Entre 1800 y 1980 se envió desde Ohio 21 veces la cantidad de arenisca que se utilizó para formar la Gran Pirámide para construir varios edificios en todo el mundo. La mayoría de ellos en Estados Unidos, obviamente, pero en todas partes. Solo hechos extraños que descubrí. La historia de los humanos. No conocemos la historia. Conocemos algunos. La única historia que conocemos es la que vamos a descubrir en nuestro propio tiempo. La que se nos presenta no es historia. Todos son mentiras. Bueno, no todos son mentiras. Todo ello. Hay algunas mentiras. Yo también encontré eso. La civilización perdida en el Gran Cañón era esfera egipcia. Supongo que el Smithsonian publicó algunas cosas en 1909 de donde vino todo esto. Hubo un artículo que se escribió. No sé cuánto de eso lo probaron o fue probado o fue solo periódico. Era como un cebo en el pasado. Es aún más sorprendente. El artefacto no coincidía con nada en el registro conocido en lugar de parecer de origen nativo americano. Como era de esperar, el objeto tenía distintos diseños egipcios o tibetanos. Podría haber vivido aquí toda una civilización de egipcios. Sai, es así. ¿Cómo llegaron aquí? No fue tan difícil. Súbete a un bote, hombre. Tienes gatos que salen de África e intentan venir a España, todos estos lugares, en un ala de pollo. Es interesante, ¿verdad?, la población de Cuba. Cuba es increíblemente diversa y está ahí. ¿Cuál es la historia de eso, además de las rutas de los esclavos? ¿Cuál es la historia de Cuba? Porque Cuba tiene gente africana muy distinta viviendo allí. Todo el Caribe, toda esa zona tiene muchas raíces africanas. Pero es simplemente un lugar que fue conquistado por España por los cortes, ese tipo de gente. Lo que realmente me preocupa es que no hay manera de saber exactamente qué pasó. Es como si estuvieras reconstruyendo cosas basadas en artefactos y registros históricos, cosas que la gente escribió en diarios y registros. Hay gente que ha viajado. Nuevamente estudié esto hace mucho tiempo,
pero recuerdo haber leído una fuente primaria de alguien que viajó con Cristóbal Colón. Estaba diciendo cosas muy específicas sobre sus relatos cuando llegó a estos diferentes lugares. Decía cosas como llegamos a la tierra y encontramos africanos. Y recuerdo que dijo específicamente, no importa a dónde vayamos encontraremos africanos. Y lo dijo como si estuviera decepcionado. Guay y luego empezaron a hablar sobre su cultura y a describirla. Solo tienes que ir a ver a las personas que viajaron con Cristóbal Colón, y allí hay algunos relatos de primera mano. Y son muy honestos al respecto. ¿Tienes algo en este libro sobre los olmecas? No, en realidad no. Los mencioné brevemente. Exploré el misterio olmeca con considerable profundidad. ¿Puedes explicarle eso a la gente que tal vez... En las huellas de los dioses, sí. Por eso se considera la alta cultura más antigua de Centroamérica. Todo el mundo ha oído hablar de los aztecas. Todo el mundo ha oído hablar de los mayas. Pero antes de los aztecas y antes de los mayas, hubo una cultura a la que se hace referencia como los olmecas. Una vez más, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Así los llamaban los aztecas. Los llamaron olmecas. Quiere decir el pueblo del caucho porque es la zona productora de caucho de México. Trabajaron en gigantescas construcciones megalíticas. Lo que los hace más famosos son sus enormes cabezas humanas talladas que pueden pesar entre 20 y 25 toneladas. Y que tienen rasgos curiosos que han sido interpretados de diversas formas como polinesios africanos. No parezcas los rasgos clásicos de los nativos americanos. Pero una de las cosas de las que me he dado cuenta es que no existe una característica clásica de los nativos americanos. Que los nativos americanos tienen una historia genética muy compleja con muchos elementos diferentes. Guay no debería sorprendernos necesariamente el aspecto supuestamente no nativo americano. ¿Qué creemos que eran esos cascos que llevaban nadie lo sabe? Porque nunca se ha encontrado ningún ejemplo físico de tal casco. Al igual que nunca se ha encontrado ningún ejemplo físico de la corona de un faraón egipcio. Lo único que vemos son sus reproducciones en piedra. Usan universalmente estos cascos, casi todos usan estos cascos en la mampostería olmeca. Hay otra figura fascinante de la venta, uno de los sitios olmecas, que es la imagen más antigua jamás encontrada de una serpiente emplumada o emplumada. La serpiente emplumada es un ícono famoso en Centroamérica. Quetzalcóatl, que es el dios de la paz, el portador de la civilización, que está asociado, por ejemplo, con la famosa pirámide de Kukulcán, que es simplemente otro nombre para Quetzalcóatl en Chichén Itzá, donde en el equinoccio de primavera un efecto de sombra crea la imagen de una serpiente que se enrosca por la escalera y se une con la cabeza tallada de la serpiente. Ahí está la imagen de la venta. Esa es la imagen más antigua de una serpiente emplumada en América. Y sentado en el medio, y le di mucha importancia a esto. Porque creo que es un gran problema en Magicians of the Gods. Sentado en el medio, está esta figura humana que sostiene esta extraña bolsa en su mano. Y es un hecho que esas bolsas idénticas se encuentran en la antigua Sumeria en manos de individuos que eran considerados portadores de la civilización, y también aparecen en el Pilar 43 en Gobekli Tepe. ¿Hay alguna fotografía o algo así? Nunca hay de estas cosas. Bien, solo descripciones, simplemente una gran historia. Bueno, la gran parte de la historia es el hecho de que en realidad no puedes ir allí. Y la idea de que hay un área donde los militares están protegiendo a la gente de cometer tonterías, no tiene ningún sentido. Nadie pregunta por qué. Bien, nadie pregunta por qué. Realmente me molesta esa historia, y todo eso ya sea su divulgación o lo que sea. No escucho a nadie preguntar por qué. Bueno, no nos dejarán. Bueno, ¿quiénes son? Alguien está a cargo de cosas que no es el presidente ni el Congreso. Entonces, ¿quién es? Entonces ya sabes. Es posible que haya algún tipo de instalación gubernamental en alguna parte. Ya sabes, todo será una conspiración, o es real o G. Kincaid encontró algo y alguien llegó hasta él. Pero si Kincaid encontró algo, ¿por qué querrían ocultar algún descubrimiento de una civilización antigua, particularmente a principios del siglo XX? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? No sé por qué Graham Hancock está marginado ahora. Bien, pero ¿no creerías que hay menos control sobre esas cosas en el siglo XX? Sí, eso creo. Entonces mi suposición sería tesoro y dinero.
Esa sería mi suposición si aparece en el periódico "El gobierno va allí". Como si hubiera muchas cosas aquí, tomémoslas y enviémoslas al Smithsonian, que mantiene el 99% de las cosas en secreto. Tienen, ya sabes, 1.000 millones de elementos que nadie puede ver. Wishy, entonces, ese es el final. Estos canales y caminos que encontraron en el Amazonas, que no podrían haber sido creados de otra manera, excepto por los humanos creando irrigación, los humanos creando... parecen rejillas como una rejilla de ciudad. El Amazonas es un misterio colosal, y es uno de los temas que exploré en profundidad en Estados Unidos antes. En primer lugar, para dar algunas cifras básicas. La cuenca del Amazonas es enorme. La cuenca del Amazonas tiene una superficie de 7 millones de kilómetros cuadrados, y dentro de él 5 millones de kilómetros cuadrados permanecen casi en su totalidad sin ser estudiados por los arqueólogos. Esos son los 5 millones de kilómetros cuadrados que todavía están cubiertos por densos bosques tropicales. Y para ponerlo en perspectiva, 5 millones de kilómetros cuadrados es el tamaño de todo el subcontinente indio. Entonces es como decir hemos hecho arqueología mundial, pero simplemente hemos ignorado a la India. Hemos hecho arqueología mundial, pero simplemente hemos ignorado el Amazonas. Es el mismo argumento 5 millones de kilómetros cuadrados. La opinión era que una vez más había un dogma. Había una idea preconcebida. Los seres humanos no podrían haber prosperado en el Amazonas. No es una zona rica en recursos. Los suelos son pobres. Es una zona difícil de difícil acceso desde muy lejos del estrecho de Bering. Así que la opinión era que los humanos no habían entrado en el Amazonas hasta hace unos 1000 años. Y luego, poco a poco, esa visión ha empezado a cambiar. Y ha comenzado a cambiar debido a las trágicas talas del Amazonas, porque la selva amazónica está literalmente siendo talada y convertida en granjas de soja y ranchos ganaderos. Y en ese proceso de reducción han surgido cosas que no deberían estar ahí en absoluto. Por ejemplo, evidencia de que las grandes ciudades florecieron en el Amazonas. Ciudades enormes que eran más grandes que... Hubo un explorador español que descendió por el sistema del río Amazonas entre 1541 y 1542. Fue el primer europeo en cruzar toda América del Sur de oeste a este a lo largo del Amazonas. Informó haber visto ciudades increíbles, artes y artesanías avanzadas, millones de personas y una cultura próspera. Y 100 años después, cuando otros europeos llegaron al Amazonas, no pudieron encontrar estas ciudades. Estabas hablando de la genética de estas personas que viven entre los nativos americanos que varían ampliamente. Pero los olmecas parecen tener rasgos muy similares: labios gruesos, narices anchas. ¿Por qué creemos que es así? Bueno, esto es parte de un curioso misterio que no es ajeno al misterio genético. Los arqueólogos saben desde hace bastante tiempo que hay cráneos anómalos en algunas partes de Brasil que parecen mostrar rasgos muy polinesios o africanos muy parecidos a los rasgos que vemos en las cabezas olmecas. O hay varios arqueólogos que se metieron en problemas con sus colegas. Por esto lo han utilizado para argumentar. Hace muchos años, hace 30 o 40 años, que la historia de los asentamientos en las Américas es mucho más complicada de lo que creíamos. Y lo que hace el ADN es decirnos que sucedió algo realmente extraño con el acuerdo. Verá lo que pasó con esos cráneos de aspecto africano o polinesio, fue que se les hicieron pruebas de ADN cuando la tecnología del ADN no era tan avanzada como lo es hoy. Lo que ese ADN mostró fue que estaban más estrechamente relacionados con los nativos americanos modernos que con cualquier otro pueblo del mundo. De modo que se descartó la idea de que hubiera alguna conexión con la Polinesia o África. Pero ahora que tenemos evidencia muy firme de una señal genética de Australasia, los aborígenes australianos, Papua Nueva Guinea, los melanesios con ese tipo de características. Ahora que tenemos la evidencia genética que se encuentra en el Amazonas, tenemos que volver a esa evidencia antigua y reconsiderarla. Puede que me equivoque, pero creo que Jordan estaba conectado con el Smithsonian, al menos según la historia. Saqué esto de la desacreditación del Smithsonian, lo que quiero decir obviamente lo harían si esta es la forma en que vamos a hacerlo. Pero ellos desacreditaron esto y dieron dos enlaces, uno al artículo original de 1909 y otro a una actualización de 2008. De ahí es de donde estaba sacando eso.
No confío en el Smithsonian. Están exentos de todo tipo de cosas. Sí. Bueno, no hace mucho se aprobó una ley que establece que si tienes artefactos nativos americanos que son importantes para esa cultura, especialmente artefactos funerarios, debes devolverlos. A menos que sea el Smithsonian, entonces puede argumentar que no tiene que devolverlo. ¿Cómo tienen tanto poder? Es una agencia gubernamental. El Smithsonian es un gobierno. Oh, ni siquiera lo sabía. Pensé que era una agencia privada. Entonces, no hay una historia oficial de por qué esta área del Gran Cañón está prohibida por tu seguridad. La zona prohibida la llaman. Sí es todo lo que puedo encontrar. Eso es jodidamente raro. Eso es jodidamente raro. Esta historia viene de la misma zona que está prohibida. Eso es jodidamente raro. ¿Cuáles son las probabilidades? No creo en las coincidencias, así que... Muchas de estas historias provienen de lugares a los que simplemente no puedes ir. Alguien ha intentado entrar todo el tiempo. Usar camuflaje. Entrar en balsa. Si los arrestaron, y reventado sí. Y arrestado. Real. ¿Podrías encontrar en línea? Ojalá supiera los nombres de un equipo que subió allí. Fue él quien encontró los helicópteros negros. Y los usé en el video. Y les doy crédito para que puedas encontrar sus videos. Están ahí arriba durante una hora, hora y media intentando encontrar cosas. Y lo que encontraron en esa zona prohibida está anclado en el suelo un gancho gigante. Bien, o como un bucle. Sí, ¿para qué usarías eso? Y eso sería hacer rappel. Esa es la única razón por la que estaría ahí. No hay explicación de qué es esto. También encontraron artefactos de esa época de principios del siglo XX, artefactos de que había gente allí. Así que es posible que hicieran rappel como si estuvieran parados justo encima de esa entrada. Y hay ángulos inversos en esa pared rocosa que se ven un poco raros. Podría ser pareidolia, pero... ¿Qué es pareidolia? Pareidolia es la capacidad de la mente para ver objetos en un ruido aleatorio. Ya sabes, es algo a lo que evolucionamos, ya sabes ver depredadores en el bosque. Por eso si ven una nube que parece un Abraham Lincoln, correcto, correcto. No es Abraham Lincoln, ya sabes, es pareidolia. La viruela devastó a la población local porque no había inmunidad contra ella. Hubo una mortandad más. Las ciudades estaban desiertas. Al cabo de 400 años, la selva los cubrió por completo. Y es por eso que no fueron vistos por los exploradores que llegaron 100 años después. Pero ahora se está limpiando la selva, esas ciudades están surgiendo. Podemos decir que en una ciudad como Londres, que tenía una población de aproximadamente 50.000 habitantes en el siglo XVI, había ciudades de ese tamaño en todo el Amazonas. Un gran número de ellos. Y una posible población total de la Amazonia que superaba los 20 millones de personas. Sí, 20 millones. Esta es la última evidencia del Amazonas. Y luego te preguntas, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo alimentaron a 20 millones de personas en el Amazonas? Porque es un hecho. Los suelos de la selva tropical son pobres. Es una de las razones por las que estas granjas de soja son una idea realmente estúpida. Porque una vez que se tala la selva tropical, la tierra se vuelve en gran medida infértil, y no se pueden cultivar cosas en ella por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo alimentaron a toda esta gente? La respuesta fue que inventaron un suelo. Ese suelo tiene un nombre. Se llama terra preta. Los arqueólogos se refieren a ella como tierras oscuras amazónicas o tierra negra amazónica. Es un suelo creado por el hombre. Tiene miles de años. Está lleno de microbios que no se encuentran en el suelo contiguo. Se basa en biocarbón. Y puedes tomar un puñado de terra preta de 8.000 años y agregarlo a un suelo estéril, y ese suelo se volverá fértil instantáneamente. De ese entorno creado por el hombre, así como de la evidencia de grandes ciudades, grandes poblaciones, y esta misteriosa tierra oscura, emergen enormes estructuras geométricas. Nuevamente analicé esto detalladamente en Estados Unidos antes porque amo este misterio. En el Reino Unido tenemos estructuras que se llaman henges. Vivo en la ciudad de Bath y a unas 30 millas de distancia. Hay un hermoso sitio llamado Avebury y otro sitio más famoso llamado Stonehenge. Lo que es un henge es una zanja que se ha cavado profundamente y luego se ha levantado un terraplén fuera de la zanja. Cuando la gente vio estas estructuras por primera vez,
Se preguntaron si habían sido construidas para la defensa, pero luego se hizo obvio que no habían sido construidas para la defensa, porque si quieres crear un foso, lo colocas fuera del terraplén, no dentro del terraplén. Entonces, un hengue es un movimiento de tierras que consiste en un foso profundo con un gran terraplén en el exterior. Puede ser circular, puede ser cuadrado. Y en el Reino Unido y otras partes de Europa a menudo contiene círculos de piedra, también círculos de piedra megalíticos, pero el henge en sí es enteramente un movimiento de tierras. Lo que encontramos en el Amazonas son miles de henges que ahora empiezan a emerger de la zona despejada de la selva y otros que han sido identificados por primera vez con LIDAR. La tecnología LIDAR se está empleando en el Amazonas. Es no destructivo. Puedes ver lo que hay debajo de los árboles. ¿Qué es LIDAR? Imágenes de luz y radar de detección. Hacen rebotar rayos láser hacia la jungla. Hay todo un patrón de ellos. Se necesitan helicópteros, pero no dañan la selva tropical, y puedes desnudarte y ver qué hay allí. Si esto no es una gran distracción. Permítanme ponerles el ejemplo de Guatemala. Guatemala es un país pequeño. Si no recuerdo mal, no tiene mucho más de 100.000 kilómetros cuadrados. Está lleno de intrigantes ruinas mayas. Todo el mundo ha oído hablar de Tikal. Lo que los arqueólogos no sabían era que literalmente a poca distancia de Tikal, rodeando toda esa zona, había más de 60.000 estructuras que no habían identificado. Es necesario realizar la investigación, pero lo fascinante de ellos es esta geometría y astronomía tan poderosas. Por lo tanto, varios de los sitios están perfectamente alineados con el norte verdadero, el sur verdadero, el este verdadero y el oeste verdadero. No estoy hablando del norte magnético. Estoy hablando del verdadero norte astronómico. Para lograrlo solo hay una manera de hacerlo, y es con la astronomía. Eso nos dice que los astrónomos estaban trabajando en el Amazonas. La geometría es muy compleja y muy precisa. Eso nos dice que en el Amazonas trabajaban personas con habilidades geométricas. Y en tercer lugar, la escala de los sitios de cientos de metros gigantescos, movimientos de tierra en la escala de cientos de metros, nos dice que se trataba de un proyecto muy organizado que fue llevado a cabo a gran escala por un gran número de personas. Es un misterio maravilloso. La única historia que conocemos es la que vamos a descubrir en nuestro propio tiempo. La que se nos presenta no es historia. Todo son mentiras. Si descubrieras algo más antiguo que eso serías muy famoso. Ya sabes, ese es como si realmente miraran con atención. Elon Musk profundiza en un descubrimiento revolucionario que ha conmocionado tanto a historiadores como a investigadores. Encontró pruebas de un enterramiento deliberado en un sistema de cuevas muy complicado y difícil al que difícilmente se puede acceder. Creo que nos estamos acercando mucho a redescubrir algunas de las cosas que hacían nuestros ancestros. El repentino descubrimiento de una antigua civilización escondida en las profundidades del Gran Cañón. Hay un policía estatal aquí y quería hablar con usted. Y encontró estos huesos aserrados, algunos de ellos. Tenemos 11 de ellos ahora que los encontraron. Muchas teorías de conspiración han resultado ser ciertas. Este misterioso hallazgo ha encendido debates sobre los orígenes de las antiguas culturas humanas, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la historia. Todo es mitología. Es todo falso. Pero en realidad no todo es falso. Estas personas dejaron registros e información tan detallados. En la larga lista de parques nacionales y lugares sensacionales del mundo, el Gran Cañón es sin duda uno de los más reconocidos y favoritos entre muchos. Desde su tamaño hasta su belleza y características cautivadoras, este país de las maravillas lo tiene todo para atraer a las personas y mantenerlas sumergidas en su asombro. A los turistas, exploradores y científicos les resulta difícil apartar la vista de este paraíso natural, ya que tiene algo especial para todos. Desde las impresionantes vistas hasta las impresionantes características geológicas, como rocas y montañas y valles escarpados, el cañón es como un universo completamente diferente en la Tierra. Personas de todo el mundo viajan a este lugar para vislumbrar cómo se sentiría y sabría la vida en un país de las maravillas abierto. Aparte de estos, el Gran Cañón también ofrece un fenómeno geológico cautivador. Y un excelente de esto es la gran inconformidad. La gran discordancia es un límite alucinante entre dos conjuntos masivos de capas de roca que muestran un fascinante lapso de tiempo
que según nuestros libros de historia no debería existir. Se cree que el lapso de tiempo abarca cientos de millones de años y presenta un cambio repentino de rocas muy antiguas en la parte inferior a rocas más nuevas y más jóvenes en el nivel superior. La marcada separación es simplemente impresionante y presenta una fusión entre dos períodos geológicos muy diferentes. Sin embargo, por muy tentadora que pueda ser la gran discordancia, presenta un enigma para los científicos. La brecha de millones de años en esta anomalía sigue siendo un misterio. ¿Qué ocurrió realmente en estos millones de años? La base del Gran Cañón contiene rocas antiguas que han sufrido millones de años de desgaste. Por encima de esto se encuentran capas más nuevas de rocas sedimentarias que fueron formadas por ríos, mares y otras fuerzas de la naturaleza. El marcado contraste que se observa aquí es algo que ha asombrado a los investigadores. Pero entonces algunas mentes geniales, como Graham Hancock, lograron descifrar el código. Según Graham Hancock, un determinado evento planetario, como una glaciación masiva o una inundación, debe haber causado el marcado contraste observado en la gran discordancia. Quizás la colosal inundación destrozó la capa antigua, y luego rápidamente comenzó a acumular nuevas capas de rocas sedimentarias para crear la anomalía única que vemos hoy. La loca erosión de tal inundación debe haber llevado a la ausencia de restos rocosos o sobrevivientes de esa época, agravando aún más el enigma. La teoría de la inundación de Graham Hancock no es descabellada, ya que muchos investigadores y libros de historia de diversas culturas hacen referencia a una inundación catastrófica que una vez arrasó la Tierra hace miles de años. Una de esas referencias se encuentra en la Biblia cristiana, y comúnmente se la conoce como el Diluvio de Noé. Décadas de exploración en el Gran Cañón han revelado muchos fósiles antiguos, posiblemente víctimas de esta gran inundación. Algunos expertos incluso sugieren que el Gran Cañón se formó debido a una erosión masiva, por lo que contiene muchos paisajes escarpados y montañas extravagantes.